Incubación artificial de huevos de tilapia roja como alternativa para mejorar la productividad de los reproductores a nivel industrial. Presentado por Alejandra Gómez Risueño, Paola Díaz Guerrero. Presentado a Ingeniero Wilmer René Sanguino Ortiz. En el mundo se producen cerca de 2 millones de toneladas, siendo China el principal productor. La producción en Colombia llega a las 24.500 toneladas en el año 2005, pero en 1990 esa producción solo llegaba a 2.500 toneladas, lo que se traduce en un crecimiento cercano al 90% en los últimos 15 años. Se conocen más de 96 especies de tilapia y son varias las que se cultivan con fines comerciales alrededor de todo el mundo. El 80% de la producción mundial se aportó por la tilapia nilótica, situación contraria a lo que sucede en nuestro país, en donde el 90% de la producción está representada por diferentes variedades de tilapia roja. La tilapia es un pez originario del continente africano y fue introducido a nuestro país en la década de los 60. En Colombia, el departamento del Huila aporta el 53% de la producción nacional total de tilapia roja y nilótica, donde el embalse de Betania, en Garzón Aipe, en los municipios de Garzón y Aipe, son los mayores productores de tilapia con el 51% del volumen total. Es así como esta región de Colombia, la industria piscícola se ha hecho eficiente y ofrece buenas perspectivas entre otros factores, al fortalecimiento de las capacidades locales y el apoyo a la transferencia de tecnologías y el desarrollo del conocimiento y la innovación acorde a las necesidades productivas. La reproducción en peces es un proceso de enorme interés, tanto básico como aplicado, dada la posición filogenética que ocupan los peces en la escala de vertebrados y la relevancia de este evento por la acuicultura. Este proceso fisiológico de marcado carácter estacional es el resultado de la integración de la información ambiental por sistemas sensoriales específicos y su traducción en una cascada hormonal que tiene lugar a lo largo del eje pineal, cerebro, hipófisis, gónada, y que tiene por objeto que la reproducción tenga lugar en el momento más favorable para la supervivencia de la progenie. El órgano pineal y el cerebro desempeñan un papel relevante en la actividad del eje reproductivo, ya que desarrollan funciones receptoras, integradoras y efectoras. Por esto, en el trabajo hablaremos sobre la reproducción y la incubación natural y artificial de huevos de tilapia. Larvicultura de especies cícticas producidas a nivel industrial. Métodos para la obtención de semilla de tilapia. Como es sabido, para obtener éxito en el cultivo de tilapia se debe tener semilla o alevinos solo machos o en tal caso animales manipulados genéticamente para que sean estériles. Selección de reproductores. La comprensión de los mecanismos que regulan la función reproductora de los peces y su control es un requisito esencial en el cultivo de peces. La hipófisis de los peces secreta dos gonadotrofinas, la FSH y la LH, que son responsables de que la recrudencia gonadal tenga lugar. La acción de las gonadotrofinas sobre la gónada se ejerce a través de su acoplamiento a receptores de membrana específicos localizados en las células foliculares y en las de Leydig y Sertoli, en el ovario y testículo respectivamente. El testículo de los peces está constituido por dos compartimientos, el lobular y el intersticial. El primero lo constituyen los espermatocistos formados por las células germinales y células de Sertoli, que las engloban y rodean. En el segundo se localizan las células de Leydig, responsables de la producción de esteroides gonadales. La unidad esencial del ovario es el folículo constituido por el ocito, la envoltura vitelina y las dos capas foliculares que lo circundan. El acoplamiento de las gonadotrofinas a sus receptores específicos desencadenan la
esteroidogénesis gonadal responsable de la producción de andrógenos. Los individuos sexualmente maduros son fácilmente identificables. Las hembras presentan una papila genital prominente y rojiza, mientras que el macho dicha coloración se observa al borde de la aleta caudal y dorsal. Se recomienda elegir reproductores de cabeza angosta y pecho grueso, en relación al resto de cuerpo, que presente un aspecto sano, sin parásitos y malformaciones. Además, para seleccionar a los reproductores hay que seleccionar individuos del mismo ciclo y que presenten tallas más grandes. Incubación y eclosión. La hembra es atraída hacia el nido, en donde se acorteja por el macho para luego depositar sus huevos en el nido y fertilizarlos. La hembra recoge los huevos con su boca y se aleja del nido. El macho continúa cuidando el nido y trayendo otras hembras con que aparearse. Para completarse el cortejo y desove requieren de menos de un día. Antes de la eclosión, los huevos son incubados de 3 a 5 días dentro de la boca de la hembra. Las larvas jóvenes con saco vitelino permanecen con su madre por un periodo adicional de 5 a 7 días, escondiéndose en su boca cuando el peligro acecha. Durante este periodo de incubación y cuidado de larvas, las hembras no se alimentan. Después de 10 a 15 días se puede ver en la orilla del estanque grupos de alevinos, llamadas en esta etapa jaramugos, que acaban de salir de la boca de la hembra. La reproducción de jaramugos se realiza haciendo uso de una red fina y se trasladan a estanques de precría, donde alcanzan un peso promedio de 1 gramos. Cría de larvas. La recolección de larvas después del día 10 de sembrado los reproductores se deben recolectar a diario para ser trasladadas a tanques o japas en donde es suministrado alimento hormonado. Los reproductores permanecen allí hasta el día 45, cuando son trasladados a otros tanques para iniciar un nuevo ciclo. Las hembras de tilapia incuban las larvas en su boca durante 10 días, tiempo en el que no consumen alimento. Finalizada esta etapa, requieren 2 semanas para reacondicionarse antes de volver a desovar. Esto conduce a que los intervalos entre los desoves sean muy largos y se disminuye la vida reproductiva de las hembras. Se dispone después a retirar las ovas de la boca de la hembra para hacer una posterior siembra. Una vez revisadas las hembras, al 5.º día o 7.º, sus huevos fecundados son retirados de la cavidad oral y son divididos en lotes dependiendo del estadio de desarrollo. Los huevos se desinfectan con soluciones yodadas, formalina, verde de malaquita, para evitar infecciones bacterianas, principalmente Aeromona, o de hongos como Saprolegnia, lo que puede disminuir los porcentajes de eclosión considerablemente. Los huevos de las especies de tilapia se incuban en recipientes con fondo redondeado, lo cual permite la continua rotación de los huevos, debido a su gran tamaño y peso. Tienden a caer rápidamente al fondo del recipiente, por lo cual se debe mantener un flujo de agua constante, simulando el movimiento de rotación que los huevos sufren en la boca de la hembra. La obtención de huevos para incubación artificial requiere de 5 pasos principales. Primero, acondicionamiento y siembra de reproductores. Segundo, adaptación e incubación de los huevos. Tercero, absorción del saco vitelino en bandejas. Cuarto, adaptación de las larvas a las bandejas y acostumbramiento al alimento. Y por último, reversión sexual. En Tailandia,
y desde hace pocos años en Brasil se acondicionan los reproductores en donde las hembras tienen un periodo de descanso. Esto permite controlar también el crecimiento de las hembras y mantener los lotes de reproductores en tallas homogéneas y de tamaño adecuado, para no tener dificultades en la manipulación. Las hembras son mantenidas en jaulas de malla de densidades elevadas durante 10 a 14 días, donde reciben alimento balanceado en proporción de 2 a 3% de la biomasa. Posteriormente se trasladan a las jaulas de reproducción de mayor tamaño, donde permanecen de 5 a 7 días con los machos, a una densidad más baja. En este periodo se puede alimentar, en cuyo caso la cantidad de alimento es menor que en jaulas de descanso. Una vez se recogen los huevos, en el día quinto o séptimo, la hembra regresa nuevamente a las jaulas de descanso, mientras un lote de hembras está trabajando durante 5 o 7 días. Deben haber 2 lotes de descanso durante 10 o 14 días. Los machos eventualmente pueden descansar. Está muy bien establecido el destete, la práctica de retirar los huevos y larvas recién eclosionadas de la boca de los reproductores. Dan como resultado el aumento de la producción de semilla. Tipos de incubación de huevos. Incubación natural. Periodo que comprende desde la fecundación del huevo hasta el nacimiento del alevín. Tiene una duración aproximada de 25 a 30 días, dependiendo de la temperatura del agua. A mayor temperatura, menor tiempo. Esta etapa es delicada y requiere de mayor cuidado, pues se necesita que el agua corra constantemente y sea de la mejor calidad posible. La temperatura deberá estar en los 22 a 24 grados centígrados. Generalmente, a los 8 a 15 días se observa la aparición de los ojos y la formación de la columna vertebral. Entonces se les llaman ova embrionada. En esta etapa la ova es fuerte y se puede manipular, siendo posible su transporte hacia otros lugares. La incubación natural de tilapia es por medio bucal, es decir, la hembra incuba las ovas, la madre actúa como refugio para estas hasta las primeras semanas de nacidas. En todos los casos y de forma natural, los machos excavan en el fondo de los cuerpos de agua donde habitan, construyendo nidos en aguas someras a menos de 1 metro de profundidad. La hembra desova entre 1 y 2 huevos por gramo de peso. Y luego de la fertilización de la puesta por el macho, la hembra los recoge llevándolos a la boca y hasta su nacimiento. Las larvas al nacer quedan en la cavidad bucal hasta la reabsorción de su vesícula vitelina y buscan a menudo refugio durante varios días hasta después de inflar su vejiga natatoria. Otro tipo de incubación es la incubación artificial. Los huevos libres se incuban en vasijas tipo McDonald de diferentes volúmenes, siendo las técnicas de manejo simples. La incubación se realiza con flujo vertical y suave movimiento del agua. La cantidad de huevos a incubar dependerá del volumen de los dispositivos disponibles. Al nacer, las larvas son arrastradas por una suave corriente hacia canaletas que desaguan a su vez en adecuadas bateas de recepción. El desarrollo embrionario y la eclosión abarcan entre 30 y 40 horas. A 22 y 24 grados centígrados.
La temperatura es el factor que regula la incubación junto al oxígeno disponible, existiendo un límite superior e inferior por encima y por debajo del cual se detiene el proceso o el porcentaje de eclosión disminuye ampliamente. El tiempo más corto registrado en Salto Grande ha sido de 36 horas, con temperaturas de 26 y 28 grados centígrados. El oxígeno disuelto se mantiene en niveles no inferiores a los 5 miligramos por litro. Si la fertilización ha sido pobre, las pérdidas serían altas, pero en una fecundación considerada normal está cerca entre el 5 y 8% o menos. La obtención de huevos para incubación artificial requiere de unos pasos. Su extracción y conteo de huevos de la boca de la hembra. La práctica de remover los huevos y alevines recién nacidos de la boca de una hembra tiende a acortar el tiempo entre posturas sucesivas. Los embriones y peces larvas removidas pueden ser incubadas artificialmente en recipientes de fabricación sencilla con un flujo continuo de agua oxigenada. La idea de la incubación artificial es imitar el proceso natural que practica la hembra con los huevos embrionados de peces larvas en su cavidad bucal. Ella mantiene los huevos en movimiento continuo por acción de su mandíbula. Se supone que la acción de la hembra mueve los huevos para que reciban oxígeno en el agua pasando por la boca del pez. Una vez eclosionados los huevos, la hembra mantiene las larvas en la boca hasta que terminan de absorber el saco vitelino. Se deben recolectar los lotes máximos cada 5 días para entrar en la fase de reversión. Un número mayor de días implica problemas con la eficiencia de la hormona en el proceso de reversión y pérdida de alevines en los estanques de reproducción por efectos de canibalismo. La recolección de la semilla debe realizarse en la mañana antes de alimentar con sistemas de redes muy finas, cucharas de anjeo y copos de tela mosquitera para evitar el maltrato de los alevines y su mortalidad. Luego de sacar los alevines del estanque de reproducción, es necesario separar los reproductores machos y hembras en estanques independientes para darles descanso necesario. Esta extracción se puede efectuar en la práctica con ayuda de una solución aclaradora antes de ingresar al sistema de incubación. Se coloca esta solución, que puede ser ácido acético, agua, etanol en proporción 1:1 durante 1 a 2 minutos, y esto permite cualificar y cuantificar las uvas de tilapia. También se debe evaluar unas características de los huevos. Las ovas o huevos, como se les conoce, son esféricos, recubiertos por una membrana porosa, transparente y rugosa cuando se desprende, pero al entrar en contacto con el medio se destiende volviéndose tersa. La membrana presenta un orificio llamado micropilo, por el que tiene que 15 penetrar el espermatozoide para realizar la fecundación. El tiempo que tiene el espermatozoide para pasar por el micropilo es muy reducido, puesto que al
distenderse, la membrana por el contacto con el agua se cierra, resultando imposible entonces la fecundación del huevo. Los huevos se pasan antes de la incubación con el fin de determinar la fecundidad. El pesaje de estos mismos se hace por conteo cuántos mililitros de huevos hay en un determinado peso y con la cantidad de huevos se realiza una regla de 3 que nos da un aproximado al peso por ovas. El diámetro se puede realizar con calibrador digital. Un valor estándar debe estar entre un milímetro de diámetro. Previamente estos son lavados y desinfectados con solución salina por un periodo de 20 segundos. Se puede realizar un análisis proximal para identificar proteínas y lípidos que se pueden encontrar en los huevos tomando una pequeña muestra. El tamaño de los huevos puede llegar a ser de un milímetro de diámetro. Se puede registrar incrementos desde 0,4 milímetros hasta llegar a los 2,7 milímetros de diámetro. En este crecimiento se disponen de estadios ováricos claramente definibles. El color de los huevos es crema amarillento. Cada huevo contiene una gran cantidad de vitelo como reserva de materia y energía para sostener el desarrollo del embrión y pez larva durante sus primeros días de vida. La primera división del cigoto ocurre a unos 90 minutos después de su fertilización por el espermatozoide. Ventajas y desventajas de incubación artificial. Como ventajas tenemos el control individual que se tiene sobre los lotes de huevos recolectados de cada hembra, es decir, cada ovoposición de una hembra puede ser incubada separadamente del resto de los huevos. El sistema de incubación artificial de los huevos de tilapia es muy efectivo para producir una alta calidad de alevines como un mínimo grado de manipulación. Control sobre las condiciones físico-químicas del agua. Mejor monitoreo de los reproductores en términos de producción de huevos y alevinos, y así como el aprovechamiento del 100% de las larvas sexualmente indiferenciadas para someter a tratamientos hormonales de reversión sexual. Como resultados por encima del 99%, al poder incubar embriones de la misma edad o con diferencia de edades muy cercanas, se obtienen poblaciones con diferencias de tamaño mínimas, lo que evita problemas de canibalismo. Además, la técnica de incubación artificial permite un programa de selección eficiente por familias y así se evita la disminución de la introgresión genética. Como desventaja se tiene. Una de las desventajas del sistema es la demanda de tiempo. También necesita que los reproductores sean manejados periódicamente y esto se traduce en un aumento de mano de obra. Logísticamente no es posible aplicar el método de destete en estanques. En tanque es más aplicable, pero son costosos de construir y manejar. Las jaulas de red de malla fina que pueden construirse de forma más sencilla y mantenerse en estanques o incluso en lagos y lagunas, han demostrado que son efectivos para el mantenimiento de reproductores. Adicionalmente, se requiere una infraestructura adecuada para el montaje del sistema de incubación y la agricultura que mantenga las condiciones de agua óptimas para obtener mejores resultados. Esto aumenta los costos de producción. Algunos estudios encontrados es la recolección semanal de huevos embrionados de tilapias como estrategia productiva en tanques de concreto. Los autores son Daniel Perdomo, Fernando Ganchou,
Pedro Moratinos, Mario González, Johan Reina y Zenaida Agustina Corredor. Estos autores realizaron este estudio con el propósito de evaluar la recolección de huevos y la fecundidad de un plantel de reproductores de tilapia del género Oreochromis, criados en tanques de concreto en una unidad de producción piscícola localizada en el municipio Andrés Bello del estado de Trujillo, Venezuela. Se consideraron como variables dependientes el volumen y peso de los huevos colectados, número de huevos por mililitro, peso y volumen de cada huevo, fecundidad y fecundidad relativa de las hembras desovados con un intervalo de 7 días durante 7 semanas. Todas las hembras del plantel fueron capturados y los huevos removidos de la cavidad bucal. Ellos clasificaron los huevos de acuerdo con la etapa de desarrollo. Los huevos sin eclosionar los denominaron F1, en proceso de eclosión F2, y los datos fueron procesados mediante el análisis de varianza. Otro estudio es el diseño y la evaluación de 3 prototipos de incubadoras artesanales para la incubación de huevos embrionados de tilapia roja. Los autores son Sebastián Palacios y Gabriel Rico. Estos autores afirman que la incubación de peces es una actividad que podría ser un determinante en la efectividad de una producción piscícola. Este estudio lo realizaron en las instalaciones del Laboratorio de Acuicultura de la Universidad de Cundinamarca, y ellos realizaron este estudio con el objetivo de diseñar y evaluar 3 prototipos de incubadoras artesanales para probar la productividad piscícola en el momento de la eclosión de los huevos. Ellos utilizaron recipientes en plástico y guadua recubiertos con membrana y vidrio. Los modelos se diseñaron en forma cónica con una capacidad de 18 litros de agua en 3 unidades por prototipo. Y finalmente se encontró un estudio denominado El manejo artificial de la incubación de tilapia roja en la estación piscícola de San Pablo, Teorama, norte de Santander. Los autores son Carmen García y Juan Pablo Vélez. Estos autores comprobaron que el desarrollo de la piscicultura en el departamento del norte de Santander ha incrementado la demanda de semilla de buena calidad. La producción comercial de semilla de tilapia roja enfrenta varios problemas, entre ellos es la temprana madurez sexual, su corta vida útil en cuanto a los reproductores, su baja uniformidad en la talla de los lotes de alevinos, su baja fecundidad, su desgaste energético durante el cuidado parental. Y también comprobaron que retirando los huevos fecundados de la cavidad oral de las hembras para continuar la incubación artificialmente, ellos lograron mejorar los parámetros reproductivos y económicos, ya que acondicionaron una batería de 10 incubadoras artesanales para el manejo de los desoves en un lote de 16 hembras y 32 machos. Ellos realizaron un seguimiento durante un año para establecer los resultados técnicos de la incubación artificial del híbrido tilapia roja en la estación piscícola de San Pablo, en norte de Santander. Finalmente, en este estudio podemos concluir que mientras la hembra está incubando, no es capaz de consumir alimentos por su boca. Como consecuencia, no gana peso y se atrasa su crecimiento. La hembra, con su boca desocupada de nuevo, vuelve a consumir alimentos, pero requieren 2 semanas para reacondicionarse antes de volver a desovar. Esto conlleva a que los intervalos entre desove sean muy largos, y esto produce que la vida reproductiva de la tilapia se reduzca a gran escala, debido que el esfuerzo reproductivo en las hembras es muy alto, por lo que su crecimiento y rendimiento de canal
son muy bajos. Por lo tanto, se acepta la hipótesis y es necesario reducir el periodo de incubación bucal implementando un sistema de incubación artificial, ya que este permite producir alevinos de mayor peso y mejor calidad. Este sistema artificial también nos permite un mayor control sobre el hábitat útil de los reproductores, controlar las condiciones físico-químicas del agua de incubación, elaborar registros precisos de cada uno de los reproductores en cuanto a producción de huevos y alevinos. También nos permite un aprovechamiento del 100% de las larvas que en ocasiones son sometidas al tratamiento hormonal de reversión sexual. Y por último, alcanzar uniformidad en los lotes de reversión sexual. Y de esta manera mejorar la productividad de los reproductores.